Habíamos acabado la clase pasada con el papado y la muerte de Juan XXIII, el hombre que inició el Concilio Vaticano II y que es como lo que reformó toda la iglesia, reformó la manera en la cual se iba a realizar la liturgia, se pasó de hacer las misas en latín a las lenguas vernáculas de cada país, se quitaron algunos oropeles dentro de la liturgia y llega un papa que en su elección causó no poca sorpresa, pero este papa va a ser conocido como el Papa Pablo VI. Este papa es conocido porque es el primer papa que visitó los 5 continentes. Mucha gente dice que Juan Pablo II lo reconocieron como el papa viajero, pero en la época de Pablo VI fue el papa viajero para muchos. Y él viene a cerrar el Concilio Vaticano II y viene a darle cumplimiento a esos 4 documentos grandes que va a sacar el Concilio Vaticano II, que son las constituciones. Y ese concilio se cierra el 8 de diciembre de 1965. Hasta entonces, el Papa Pablo VI había sido el más viajero de todos, sobre todo porque fue conocido como el Papa Peregrino. Él visitó Alaska, Estados Unidos, Colombia, obviamente, Francia, Irak, Turquía, Portugal, Austria, Indonesia, Tierra Santa, y fue el primero que se reunió desde el año 1054 con el patriarca Atenágoras de Constantinopla. Y llegaron a la conclusión de que iban a anular los documentos que 1000 años atrás, en el año 1054, se habían tirado los unos a los otros. Los ortodoxos habían excomulgado a los católicos y los católicos habían excomulgado a los ortodoxos. Y viene este acercamiento y se acaba esa pelea. Obviamente, todavía no había ninguna aproximación católica entre unos y otros como para decir que iban a aceptar al Papa como su líder. En 1965 se da esa revocación de las excomuniones mutuas y se termina lo que se había llamado el cisma de Oriente y Occidente, que iba a cumplir ya 1000 años. En octubre del año 1965, por primera vez, un papa visita las Naciones Unidas y habla en ese momento de la paz en el mundo. Tenemos que recordar que estaba la guerra de Vietnam, la crisis de los misiles de Cuba, estaba lo que se empezaba ya a formar fuertemente como la Guerra Fría entre el bloque comunista de la Unión Soviética y el bloque de los Estados Unidos y la OTAN. Entonces él llega en un momento en el cual el presidente Lyndon B. Johnson había heredado todos esos conflictos y entonces aparece este papa como el gran conciliador. Miren, habíamos visto que en el Renacimiento los papados eran como electrocardiogramas, o estaban en la cúspide de la santidad o estaban abajo. Pero el Señor, demostrando una vez más que estaba iluminado por ese Espíritu Santo la iglesia, entonces nos regala en esa iluminación de la iglesia, en los últimos años, sobre todo en los últimos 100 años, unos papas sabios, inteligentes, con un olor de santidad impresionante, como fueron Pío XII, Pablo VI, Juan Pablo II, Juan Pablo I, Benedicto, y son unos papas que vienen a demostrar que la iglesia sí es el cuerpo de Cristo y la iglesia sí está en un momento determinado, como dijo nuestro Señor Jesucristo desde el comienzo, el Espíritu Santo estaría sobre la iglesia cuidándola, porque él fue muy claro: la iglesia de Pedro estará hasta que yo vuelva. Eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces, aquí viene una cosa muy linda. Al Papa Pablo VI le pidieron que escribiera uno de los 73 mensajes que iban en el Apolo 11 rumbo a la Luna. Y luego van a entender por qué la iglesia va a mandar en el Apolo 11 un mensaje al Dios creador de todo en una cápsula espacial. Lo van a entender cuando yo les empiece a hablar un poquito de... Lo van a entender.
Entonces, espérate que yo no es que estoy creciendo, es que la mesa se está achicando. No te apoyes tanto. Estamos en vivo. Sí. Son las cosas que pasan en vivo, ¿no? Estamos en comercial y volvemos con más. Bueno, entonces, el Pablo VI se va a caracterizar porque se convirtió quizá hasta ese momento en el papa menos clerical de toda la historia de la iglesia, y quizá también vuelve a recuperar ese espíritu de convertirse en mecenas de las artes. Recordemos que en el Renacimiento teníamos a un Julio II, que es el que encarga a Miguel Ángel de la Capilla Sistina para terminar muchas cosas, con varios papas. Mire, cada papa ha dejado una historia, una huella en la historia de la iglesia. Pero ahora estos papas que nos tocan en este siglo, les ha tocado vivir mucho, pero ya son unos papas supremamente preparados, supremamente estudiados, que son papas que tienen carreras, doctorados de los doctorados en los doctorados, que te hablan 8, 12, 15 idiomas. Esos son los papas que tocan en el siglo XX. Ya no están influenciados por familias de poder, porque pueden venir como Juan Pablo II de familias muy humildes, pueden venir, ya no pertenecen a la alta aristocracia europea, sino se van a mover dentro de un mundo intelectual. Y eso es lo que es la gracia que nos representa hoy. Vamos a tener él hace una encíclica que se va a conocer como la encíclica Populorum Progressio en 1967, donde dice que la economía debía servir a toda la humanidad y no a unos pocos, porque era el momento en el cual ese capitalismo estaba empezando a someter a las grandes masas, y veníamos de sociedades feudales, veníamos de sociedades muy arraigadas en la aristocracia, y él le dice que el Populorum Progressio es una encíclica en la cual él va a reformar muchas cosas. Entonces empieza a pensarse una especie de enseñanza social de la iglesia. La iglesia empieza a centrarse en lo que fue creada, los marginados y los pobres. Una iglesia que se aleje de los marginados y los pobres y se enriquezca, poco a poco se va alejando de su origen. Pero esta iglesia se ha dado cuenta que tiene que regresar a sus orígenes, como eran los primeros papas, dedicados a la pastoral. Y eso es lo que se descubre en esta encíclica. Ahí es por primera vez que un papa dice que hay un derecho a un salario justo para los trabajadores, un derecho a condiciones justas de trabajo razonables y un derecho a afiliarse a sindicatos. Es la primera vez que un papa ya empieza a hablar de sindicatos y un derecho justo a la huelga cuando haya una explotación. Entonces, eso, imagínense, Pablo VI aparece en un momento en que la iglesia vivía como rezagada del mundo. Aparece el Concilio Vaticano II, reforma todo, le da un aire de modernidad a la iglesia. Aparece la encíclica Populorum Progresso, y entonces ya todos los pueblos de la tierra empiezan a ver que hay un papado, hay una iglesia católica preocupada por los pobres, pero de pronto sale una encíclica que va a ser muy controversial y que aún hoy se discute. Esa es una encíclica que se va a llamar la encíclica Humanae Vitae, en la cual él habla del control de la natalidad, habla de la prohibición de los anticonceptivos, habla de qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro de la relación sexual de la pareja en el matrimonio, y eso va a despertar en esa época un escándalo tan brutal. Ustedes no lo conocieron porque ninguno de aquí tiene más de 30 años. Entonces, eso fue un escándalo en la época de Pablo VI. Entonces se le fueron todos los occidentales, sobre todo todos los intelectuales de Europa y Estados Unidos. Fue tanto el apabullamiento que después de que él había hecho tanto y salieron medios de comunicación, intelectuales, universidades a callarlo, y él sencillamente le afectó mucho en su persona y nunca más volvió a escribir una encíclica.
Y eso hizo que él se recluyera mucho, le afectó el ataque del mundo. Pero es curioso que la encíclica que dicen que prácticamente lo mató, es una encíclica que forma parte fundamental de lo que hoy llamamos la teología del cuerpo de Juan Pablo II. En su momento lo apabulló, pero no ha perdido vigencia. En ese momento no teníamos el SIDA, pero él ya en esa encíclica anunciaba que si la gente seguía en ese desorden sexual de la revolución de los hippies, íbamos a terminar en enfermedades venéreas incurables, lo cual lo vimos. Volvemos al dicho de siempre: blanco es gallina, lo pone, frito se come. Eso es un huevo, no un avión. Entonces, hay una cosa, él muere el 6 de agosto del año 78 en la residencia veraniega de los papas, que es en Castel Gandolfo. Han muerto varios papas. Por eso cuando me invitaron a mí ahorita en el verano a conocer eso como parte de un plan turístico, yo dije, no, gracias, prefiero vivir. No porque sea papa, sino porque han muerto muchos allá. Bueno, entonces, una de las cosas que él abolió es la tiara papal. ¿Se acuerdan ese sombrero que sale en las fotos antiguas, que era gordote, lleno de diademas, esmeraldas y todo eso? Él dijo que eso era una grosería con los pobres. Y otra cosa, hasta ese momento los papas, cuando salía a la plaza de San Pedro, pues no había el papa móvil, pero había una cosa que se llamaba la silla gestatoria, que era cargada por hombres, y él iba en una silla como un trono. Él dijo, ¿dónde está la humildad aquí? Y él quitó eso y nunca más se volvió. Ahora forma parte de los museos. Y él quitó eso porque era un hombre que quería erradicar todas esas prácticas. Él pasó sus últimos años retirado y quedó impactado por eso. Pero hubo un cardenal que se convirtió en uno de sus principales asesores. Y era un cardenal de una sabiduría grandísima. Pero en los últimos años de su vida prácticamente se retiró tanto que él prácticamente no gobernaba la iglesia. Lo gobernaba lo que se conoce como el colegio cardenalicio. Y había un cardenal que impactaba mucho por su paz y tranquilidad. Ese cardenal va a ser Karol Wojtyła, el cardenal polaco. Pero cuando viene el concilio para elegirlo, va a ganar un hombre que es muy, muy, muy humilde y que quería continuar las políticas de renovación de Juan XXIII. Había algo que a ese nuevo cardenal le iba a impactar. Es conocido, él era el cardenal Albino Luciani, más conocido hoy como Juan Pablo I, que tuvo uno de los pontificados más cortos de la historia, que duró 33 días en el Vaticano. Okay. Hay las teorías conspirativas que salen en YouTube que son más peligrosas que un tiro en un oído. Entonces, esas teorías conspirativas hablan de que fue muy extraña la muerte porque a un papa por ley no se le hace autopsia. Punto. La monja que lo encontró fue Sor Vincenza y luego sale ella misma a decir no, que no fue ella la que lo encontró, sino su secretario privado. Ahí ya hay como ups. Dos, que son las incongruencias. Se sale a decir primero que fue Sor Vincenza, que era como su asistente personal, para muchos era la jefa de Pablo VI. Todas las diócesis tienen siempre una monjita que es la primera dama de la... Entonces, luego dicen que no, que el que lo encontró fue su secretario privado. Hay muchas incoherencias, pero era el conocido, claro, aquí nadie lo conoció porque nadie lo conoció. Era conocido como el Papa de la Sonrisa. Era la humildad en patines, mejor dicho. Este hombre él se centraba sobre todos eran los marginados, los pobres. Fue el primer papa con un nombre compuesto. Todos se llamaban, por ejemplo, Juan, el Papa Pablo VI, pero él, para hacerle honor a sus dos predecesores, unió el de Juan XXIII y el de Pablo VI y se va a llamar
Juan Pablo I, el primer papa con un nombre compuesto. Pero este papa muere repentinamente el 28 de septiembre del año 1978. Es el cuarto pontificado más corto de la historia. Cuarto, no creería que 33 días lo nombraron, fue, acomodó sus libros en la biblioteca y pum, se murió. ¿Pero no se sabe de qué? ¿Cómo? O sea, nunca se fijó. ¿Me va a meter en un lío usted? ¿Qué dijeron? ¿Se durmió? ¿Se quedó dormido? No, que un problema al corazón, pero su médico personal, que sale en muchas entrevistas, dicen, porque parece que estaba tomando una medicina para el corazón, entonces él lo que dice, pero si él no sufría del corazón, entonces, deje así. Entonces, las incoherencias, para algunos dicen que murió envenenado, otros dicen que fue, bueno, fue demasiado prematuro, pero Especulaciones. se murió. Luego viene, ¿por qué hay tanto conspiracionismo aquí? Era que él quería, la meta principal de él era aclarar las finanzas del Vaticano y la vinculación entre la masonería y la logia masónica P2. Eso es una historia interesantísima. Mira, yo apenas tenía, en el 78, yo no había nacido, pero me encantaba leer. Tenía como un año. Y entonces, en ese momento, a mí me encantaban esas teorías que empezaron a salir, que no, que sí, que él era misteriosa la muerte de él. Y entonces es cuando sale en el año 78, yo era un bebé. Entonces me empiezan a salir unas teorías y yo me empiezo, no sé por qué, desde esa edad tan prematura, a meterme en qué era la masonería, qué era la logia masónica P2, qué era el Banco Ambrosiano, por qué el Banco Ambrosiano terminaba inmiscuido aquí. Pero es una historia que han salido películas y es muy chévere porque son películas. Pero esas medidas para investigar esas finanzas, dentro de todo eso, son los que le crearon enemistades aún adentro del Vaticano. Entonces le crearon enemistades dentro del propio Vaticano, lo cual eso es como cuando usted tiene de enemiga a su mujer, no se fíe de lo que come. Entonces, esto se convertirá en uno de los grandes misterios de la Iglesia, porque después de la investigación, y eso se queda como un enigma sin resolver. ¿Dónde está guardada la verdad? En archivos secretos vaticanos. Lo sabremos algún día cuando lleguemos al cielo. Él quería investigar la quiebra del Banco Ambrosiano, y hay dos banqueros, uno se va a llamar Michele Sindona y Alicio Gelli, que van a jugar un papel muy interesante en todo lo que eso, pero aunque es curioso que a ningún papa se le admite hacer autopsias, la Iglesia no sabemos por qué dijo que se le habían hecho dos, pero para el Vaticano, un canonista explicaba alguna vez una definición bien interesante para que la Iglesia siguiera su rumbo. Para el Vaticano, todo lo que no es sagrado es secreto. ¿Sí me entienden? Todo lo que pasa en el Vaticano que no es sagrado es secreto. Interpretenlo como quieran. Luego, él muere y curiosamente va a ser elegido un hombre así, al segundo día de cónclave, ya lo eligen. Ese es Karol Wojtyła. Lo eligen como Juan Pablo II. ¿Por qué? Porque era un hombre muy inteligente. Juan Pablo II era un hombre de un carisma impresionante, que lo identificaban mucho con esos sacerdotes que en el eslogan de Galileo Galilei, está bien, no, yo me arrepiento, la Tierra es el centro del universo, pero gira. Entonces, esa teoría, ese es el primer papa que le va a pedir perdón a la humanidad por los errores de la Iglesia Católica, pero sobre todo por los errores de los papas.
porque obligaron a Galileo Galilei a arrepentirse de algo que no podía arrepentirse por lógica, porque la Tierra no es el centro del universo. Entonces él empieza a pedir perdón por todos los errores, lo que ocurrió en la Inquisición, lo que ocurrieron, todos los errores de la iglesia. Han sido muchos, pero la iglesia sigue ahí, la iglesia está ahí. Eso demuestra que la iglesia sigue siendo el cuerpo, y ese cuerpo está siendo guiado por el Espíritu Santo. La cabeza de nuestra iglesia es Jesucristo, el cuerpo es su iglesia y el alma es el Espíritu Santo guiando la iglesia. Eso lo tenemos que tener claro y es impepinable del verbo así es. Entonces, él es uno de los papas más jóvenes de la historia, apenas con 56, 58 años, y es uno de los más jóvenes del siglo XX. Es el primero no italiano en 400 y tantos años, después de Alejandro VI, que era un papa holandés. En 400 y pico de años, casi 500 años, todos habían sido italianos. Es el primero no italiano después de eso. Entonces, es conocido como el papa más universal de la historia. Se decía que en sus viajes él alcanzó a ir a la luna y volver no sé cuántas veces y darle no sé cuántas vueltas a la tierra de tanto que viajó. Ese es el 78. Sí, él es nombrado ahí. Él le quitó la teatralidad al papado. Todos esos vestuarios rimbombantes, todas esas parafernalias litúrgicas que sobran, él quiso dejar la liturgia limpia. Entonces él es conocido como el papa que le quitó la teatralidad, reformó la iglesia, pero él fue inflexible. Todo el mundo creía que el papa Juan Pablo II era un papa ¡guau! De la apertura, que va a permitir todo, no sé qué. Él era así. ¿Sí me explico? Él quitó lo que sobraba, pero la esencia, mire, podrán pasar siglos, quizá en el año 4788 de la era cristiana, la iglesia seguirá siendo lo mismo. Aquí no va a cambiar nada, quizá en ese momento las comunicaciones sean de otra manera, la gente se teletransporte, haya de todo, pero el mensaje de Cristo es uno, solo. Él es el amor, punto. Hijo de Dios, de un Dios trinitario. Eso fue lo que nos vino a enseñar. Entonces, él tuvo varias cosas que le criticaron, como es su confianza tan profunda en el Opus Dei, porque para muchos el Opus Dei era la extrema derecha de la derecha, pero también se afianzó mucho y tuvo un soporte muy grande en los legionarios de Cristo, que infortunadamente su líder no ha tenido muy buenos finales. Aquí es donde viene la parte emocionante de Juan Pablo II, porque fue el artífice debajo de la mesa de la caída del comunismo y de la caída de la cortina de hierro en los países de la Unión Soviética. Para muchos, esta es la parte más alucinante de todas, en la cual como la humildad de un hombre, sin necesidad de salir a decir, no, es que yo he hablado con Mikhail Gorbachev o con Raisa Gorbachev, yo he hablado con Lech Walesa, el presidente del sindicato Solidaridad en Polonia, recordémonos que él era polaco. Entonces, él no decía nada, él sencillamente calladito. Y es ese calladito, el hecho de querer terminar algo sin que nadie resulte dañado, sin que nadie muera, lo que desespera a la Unión Soviética. Y el líder en ese momento de la Unión Soviética sabía que no podía actuar de frente contra el papado porque el mundo se le iría encima. Entonces utilizan los servicios de seguridad de un país que sí es, pero no es, sí está, pero no está. Y recordémonos que en ese momento hay una pelea grandísima entre Estados Unidos, ese país va a ser Irán. Pero Irán no podía actuar de frente en el Vaticano y a través de Bulgaria utiliza los servicios secretos también de un país muy aliado de ellos que es Turquía. Y en Turquía encuentran un fanático que ya era un delincuente fanático y le encargan su misión: matar al Papa Juan Pablo II. Ese turco se va a llamar Mohamed Ali Agca.
y él sigue la corriente. Ya hoy los servicios secretos, los documentos que se han revelado de la época, sí denotan que la orden fue dada desde la Unión Soviética a través de gobiernos de Irán, donde se camufla en Bulgaria, donde se mete servicios secretos de todos estos países para meterse y meter a Mohamed Ali acá en Roma y que lo mate. Entonces, Mohamed Ali va a jugar un partícipe, una parte fundamental. La visión geopolítica que tenía Juan Pablo II en este momento ya era, ten en cuenta, ya estos papas que llegan hoy a la silla de Pedro no son papas que estudiaron la Biblia, historia, un poquito de filosofía, teología, el punto papa, no. Ya son papas que podían hablar en 8, 10, 12, 14 idiomas. Son papas que se preocupaban, que estudiaban en las grandes universidades, que sacaban doctorados, que se especializaban en eso. Hay un paréntesis, hago en estos días creo que es en la Universidad de Ratisbona, el Papa Francisco un día va a dar una conferencia y habla de la biodiversidad, del calentamiento global, del problema de lo que está ocurriendo en el mundo. Y entonces hay un momento que un estudiante de primer año de Alemania se levanta al Papa y le dice al Papa: mire, Papa, usted preocúpese de Dios y de sus cosas religiosas, déjele la ciencia a los hombres. El Papa dijo: a lo mejor tiene razón, y terminó su conferencia. Luego publican al otro día: el Papa tiene una carrera en bioquímica, tiene doctorados en biología molecular, tiene una cantidad de carreras, pero el Papa se defendió. No. Miren lo que ha estudiado. Él habla desde ese punto de vista porque él sabe. El hecho de que uno tenga esto no quiere decir que uno es tarado o que sea un fanático que se arrodilla todo el día. No. Mire, para uno poder ser cura, tiene que estudiar de 9 a 11 años. Tiene que estudiar filosofía, tiene que sacar su bachelor en filosofía y letras o en arts and philosophy, tiene que sacar un máster en teología y divinidad. Uno pasa por estudios de latín, de griego, de hebreo, de arameo, de psicología, de economía. Y luego dicen que los curas no saben nada. Bueno, que no sepa yo es una cosa, pero el resto sí sabe. Entonces, entender lo que hizo San Juan Pablo II, él tuvo la visión de que el comunismo iba a colapsar. Él lo único que hizo fue como: se va a caer, venga, lo ayudamos a empujar. Y eso fue lo que hizo. Hay una historia muy linda en la cual un hombre secretamente se reunía en Suiza con una mujer que venía en un tren misterioso desde Moscú camuflada. Esa mujer se va a llamar Raisa Gorbachev. Y ese hombre va a ser alguien enviado desde el Vaticano, muy amigo, muy conocido del Papa San Juan Pablo II, cuyo nombre no lo puedo decir ahora porque quiero seguir siendo cura católico. Entonces, pero es en esas reuniones donde se va a organizar todo para que el muro de Berlín y lo que conocemos como la cortina de hierro caiga sin que haya muertos. Y ese es el gran éxito del Papa San Juan Pablo II, cuando en 1989 cae el muro de Berlín, cae la cortina de hierro, y es cuando la Unión Soviética prácticamente desaparece del plano y se acaba lo que nosotros conocemos como la Guerra Fría. Todo articulado desde la paz, todo articulado. Solo hubo un pequeño lunar, pero es el pequeño lunar que no se pudo, que se llamó Yugoslavia. Y va a haber una guerra brutal en Yugoslavia, porque es un país que fue hecho artificialmente, uniendo pueblos eslavos, pueblos musulmanes, pueblos cristianos, pueblos ortodoxos, en una sola nación arbitrariamente. Cuando les dan la libertad de ser, cada uno tira para su lado, y los que creían que había que expulsar a los musulmanes empiezan a matar musulmanes, los que creían que había que sacar de su zona a los cristianos empiezan a matar cristianos, y eso es lo que conocemos como la Guerra de los Balcanes, que es una guerra que se va a desarrollar en la década de los 90. En 1989 cae el muro de Berlín y todo el panorama europeo cambia.
¿Cuál fue el mayor error del comunismo en aquella época? Primero, que negó la existencia de Dios. Y segundo, que le quitó dignidad al hombre. Le quitó la dignidad al hombre y se la dio al Estado. O sea, era siempre más importante lo que pensaba el Estado que lo que pensaba el hombre. El capitalismo lo que le da dignidad al hombre, pero cuando ese capitalismo se vuelve salvaje, le vuelve a quitar la dignidad al hombre y se la da al dinero. ¿Sí ves? Cualquiera de las dos no es nada que querramos tener hoy en día. Entonces, el Papa Juan Pablo II fue conocido porque fue el que evangelizó viajando. Él fue a países en África donde el cristianismo era una minoría, pero les dio la importancia. Mire, cuando yo veo a los cubanos o a los venezolanos que pelean porque el Papa Juan Pablo II fue a Cuba, porque Benedicto XVI volvió a Cuba, porque Francisco volvió a Cuba y fue a Venezuela y no habla con la oposición y no se reúne con los disidentes. Mire, volvemos a la historia de Pío XII. No se puede hablar en los medios por encima de la mesa. El viaje de San Juan Pablo II a Cuba le abrió las puertas a que la iglesia regresara a Cuba. El Papa hizo una revolución en Cuba, que la veremos en el transcurso de la historia, no ahora. Que el Papa Francisco solo se reunió con los Castro. Bueno, no podemos decirlo abiertamente, pero también escuchó a la oposición, pero eso no lo sacó las cadenas porque no sabían. No se podía hacer público algo que estaba debajo de la mesa para poder ayudar a ciertas transiciones. ¿La iglesia apoya a Maduro? ¡Claro que no! Pero no puede decir allá, es que es un dictador, es que es un asesino, es que... La función de la iglesia no es juzgar, es ayudar a los que están oprimidos. Y si para ayudar a los que están oprimidos yo tengo que tener mi boquita callada, pero ayudando, yo sigo ayudando. Pío XII salvó más de 3 millones de judíos calladito. Y así ha transcurrido en la historia. La historia no es... Nunca Pío XII salió a decir, mire, este pecho salvó tantos millones de judíos. Al contrario, los mismos judíos estaban cuestionando el proceso de santidad de Pío XII. Pero, ¿y los 3 millones que salvó dónde quedan? Si yo salgo a decir, oh, Hitler es un dictador asesino, ¿qué habría hecho Hitler? Entra con más a iglesias y conventos donde estaban escondidos los judíos y los mata. Entonces, no seamos tan cuadriculados en pensar que de verdad la iglesia está con los dictadores. Por favor, mire, alguien me decía hace poquito, ¿qué documento leo para defender a la iglesia católica, para defender a los papas? Mire, la iglesia católica y los papas no necesitan que nadie entre a defenderlas. Sus actos ya hablan por sí mismos. Lo que está haciendo este papa, lo que han hecho los papas, lo que ha hecho la iglesia en la historia de la humanidad es demostrar que mis actos hablan de mi cristianismo. Yo muestro a la gente quién soy por mis frutos. He ahí la ventaja de decir, mire, si yo tengo que entrar a defender a un papa de sus obras, es que sus obras no han hecho lo suficiente para defenderse a sí mismo. Esa es la belleza de la Iglesia Católica. Entonces encontramos aquí que este Papa, San Juan Pablo II, pidió perdón por errores cometidos por la Iglesia, sobre todo lo que ya dijimos de Galileo Galilei. Eso impulsó a Juan Pablo II a establecer una serie de encíclicas que iban a direccionar el compromiso de la Iglesia Católica con la justicia social y con la moral. Por eso, de ahí viene aquello que decía el Papa Juan Pablo II. Usted en su casa enseña ética, moral, modales, respeto,
tolerancia, amor. El niño va al colegio a aprender matemáticas, historia, geografía, y a que en ese colegio, muchas veces si es un colegio católico, le reafirmen la ética, la moral, el respeto que ya debió haber sido aprendido en las escuelas, en la casa, perdón. Pero si yo tengo un niño que en la casa tiene hogares, lo que llamamos disfuncionales, que no ve un amor por Dios, que no ve nada, ¿qué voy a encontrar en el colegio? Un niño problema, un niño caótico, un niño que no respeta y un niño que está dispuesto a pasar por todo. ¿Por qué? Porque luego los padres vienen a decirle a uno en el colegio: ah, es que los curas no enseñan nada. Señora, es que usted no enseña nada. El cura solo está para decirle que usted tiene la razón en la enseñanza buena que le dio. Pero en la ética, los modales, eso no se enseña en el colegio. En el colegio se viene a sustentar los buenos modales y a enseñar, como ya dije, esto. Eso es lo que se comprometió en la justicia social del Papa. Él obviamente condenó el aborto y la concepción artificial. ¿Por qué? En la inseminación artificial, para que nazca un niño, tengo que matar 20. Entonces yo no puedo aprobar eso. Pero curiosamente, de aquí vuelven a rescatar la encíclica que deprimió a Pablo VI, y ahora demostramos, casi 50 años después, Pablo VI tenía razón, como siempre pasa con la Iglesia Católica. Él era un hombre que luchó por la paz como ninguno. En cuanto conflicto había, lo llamaban, y él estaba en la mitad. Pero cierra la puerta para que no se salgan. ¿Puede explicarlo de la inseminación artificial, padre? Es que mira, voy a tratar de hacer un resumen muy cortito. ¿Qué es inseminación artificial? Es coger el cuerpo de la mujer y bombardearlo para que en lugar de que su ovario germine 1 o 2 ovulitos por mes, germine 20, 30. Entonces cogen como una especie de cucharita de helado. ¿Ya has visto la cucharita del helado? Cuando ella está con todos esos 20 o 30 óvulos en acción, o sea, ya han germinado para ser fertilizados, cogen eso y le hacen un hueco con esa cucharita de ovario. Eso es un hueco. Eso le cortan eso. Sacan eso, lo llevan a un tubo de ensayo y lo fecundan con espermatozoides para que sea un niño. Entonces, de esas 20 óvulos van a quedar 20 niños en un tubo de ensayo congelados. Entonces, luego vuelven a bombardear el cuerpo de la mujer para que la mujer crea que está embarazada y prepare todo su organismo para recibir un niño. Pero ese niño lo recibe. Entonces le implantan la primera camada de 3 o 4 niños, punto. No se ha implantado ninguno, se perdieron. Entonces el médico vuelve a cobrar, porque eso es un negocio, o sea, por favor. Le implanta a otros 3 o 4 niños y también se perdieron, nada. Luego vuelve a cobrar, le implanta a otros 3 y ¡pum! Uno agarró, o 2. Por eso la inseminación artificial casi siempre da mellizos, trillizos, cuatrillizos. Agarran 2. ¿Qué va a pasar con los otros 18 niños que quedaron en la nevera congelados? ¿Bótelos a la basura? No es una célula, no, es un ser humano con alma y ángel de la guarda. Ahí está. Eso es por lo que la iglesia no puede aceptar, que para que nazca uno mató 20. ¿Sí me explico? Eso es la inseminación artificial. Entonces, yo hice como una caricatura de lo que es, porque eso tiene una explicación científica. A los que quieran les mando el video. Él era moderno, pero al mismo tiempo era intransigente. ¿Sí me explico? Él trataba de ser un ser humano abierto a la gente, pero sobre todo siguió la filosofía de Pablo VI. Oía a la gente. Pablo VI y Juan Pablo II fueron conocidos como los papas que abrieron los oídos a la gente, oían qué estaba pasando en el mundo. Entonces, después de ese atentado del 13 de mayo del año 1981,
Eso, él fue herido en un dedo, a él se le volvió parte de un dedo, un brazo y le atravesó los intestinos. A él le quitan algo así como 70 centímetros de intestino y la bala que le sacan, él va en su primera peregrinación a Fátima y está colocado en la coronita de la Virgen de Fátima. Ahí está la bala que lo hirió. Porque él dice que quien lo salvó fue la Virgen. Hay unas historias de una medallita, todo eso que no viene ahora al caso. Pero ese atentado le quitó quizá unos 10 o 15 años de vida útil a un papa que estaba transformando la iglesia. Pero acuérdense, todo lo que pasa es porque Dios lo permite. Punto. Ese era el momento de él y él tenía que vivir eso. Entonces, entendemos eso. Vamos a ver si él nos... Dios perdonó. Sí, eso viene ahora. Él, lo que va a acabar con la vida de él es que eso le quitó mucha vida y después, mire, el Papa padeció de cáncer de intestino, se fracturó el fémur, se fracturó el hombro y los últimos años de su vida le dio Parkinson. Entonces, luego cuando empieza la investigación de todo lo que le pasó al Papa, él mismo, cuando ya supo toda la verdad, dijo, deme todos los documentos, me los ponen archivos secretos vaticanos. Otra vez, archivos secretos vaticanos. O sea, no era sagrado. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso que les conté de Irán, Bulgaria, Turquía, todo eso se forma parte. Cuando él se recupera, lo primero que pide es hablar con Mohamed Ali Agha, Mahmed, como se hace llamar él. Y eso fue muy famoso, la famosa entrevista que dura, no sé, 1 hora y pico, en la cual el Papa está como así agachadito enfrente a él y él le está contando algo. Muchos de los conspiracionistas dicen que a él le contó todo cómo fue y él sencillamente le dice a él, no diga nada, porque la situación era tan delicada que si culpaban a los servicios de seguridad de Turquía, de Irán, de Bulgaria, Rusia, se iba a dañar todo lo que él estaba construyendo. Entonces, mejor, usted calladito, yo lo perdono, aquí no ha pasado nada, fue apenas 3 balazos, pero esos entre amigos se olvidan. Entonces, él hace esto, pero aquí surge una cosa, un cardenal que se va a llamar Luigi Poli, tiene una relación estrecha con la Mossad, que es el servicio de seguridad israelí, y los israelitas alertan al cardenal encargado de la seguridad del Vaticano que le van a hacer un atentado al Papa. Ojo. Lo alenta, lo atesta, pero ahí no pasa nada. Eso me recuerda como cuando a nuestro candidato en Colombia, a Luis Carlos Galán, los servicios de seguridad sabían que lo iban a matar, la policía sabía que lo iban a matar, los escoltas sabían que lo iban a matar, él sabía que lo iban a matar y fue y lo mataron. Entonces, todo eso él ordena que sea pasado, toda esa investigación, archivos secretos vaticanos, donde allá reposa hasta que estemos todos en el cielo. Él muere el 2 de abril del año 2005. Se calcula que a su funeral asistieron unas 300.000 personas. Y él fue beatificado el 1 de mayo del año 2011 por el Papa Benedicto XVI. Mucha gente dice, es que Benedicto es muy denso, muy aburrido, que Benedicto hizo esto, no hizo aquello, es esto. La gente lo que no sabe es que la materia gris de todo el papado de Juan Pablo II se llamó Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger. Es uno de los mejores teólogos que ha dado la Iglesia Católica. Si ustedes leen los 3 libros sobre Cristo, el nacimiento de Cristo y otros del Papa Benedicto XVI, se van a quedar con la belleza que es uno de esos libros. ¿Fue el secretario del Papa? No, él se encargó de lo que luego se conocería como la Rota Romana, como un organismo que miraba que toda la iglesia funcionara bien. Padre, ¿y usted va a explicar por qué se cree que él renuncia al papado? Sí, cuando llegue Benedicto XVI.
Entonces, el atentado que fue llevado a cabo, en esa época estaba en la KGB Yuri Andropov. Él utilizó, en ese atentado se utilizaron agentes de la Alemania comunista. Esto es bien interesante. De Bulgaria, intervino el servicio secreto ruso. Y entonces, el haber impedido que se conociera la verdad de quién atentó contra él, impidió también que la Unión Soviética desplegara en la caída del muro y en la caída del comunismo los sistemas del ejército ruso para invadir los países comunistas. Conclusión: usted me pegó 3 tiros, mira, no pasó nada, tan amigos, yo ya me los quité. No, yo no le voy a decir a nadie que usted fue, pero ¿sabe qué? Como yo sé que usted fue, entonces hagámonos pasitos, no me meta tropas en la Europa del Este. Sí, el poder que tiene a veces el silencio. Entonces, viene algo bien curioso. Ese mismo de seguridad, sistema de seguridad, quería eliminar a otro elemento que era altamente peligroso para la Europa comunista, y ese era el presidente del sindicato Solidaridad. No, yo los invito a que lean un libro que se llama Perestroika o el Glasnost, que son libros escritos, uno por Mikhail Gorbachev y el otro no me acuerdo por quién, que hablan todo lo que pasó en esa mare magnum de intereses políticos, donde estaba el presidente Ronald Reagan, donde estaba una serie de cosas que van a confluir en lo que fue evitar de una manera muy sabia la Tercera Guerra Mundial. La humanidad, solamente cuando estemos allá arriba, se habrá dado cuenta de lo que Juan Pablo II hizo cuando evitó eso, y en otras palabras, evitó una conflagración atómica en Europa y por consiguiente en todo el mundo. Con esto vamos a terminar por hoy diciendo que de todos los países que participaron en este conflicto, Bulgaria es el único país que no ha abierto sus archivos secretos para entrar en Europa, para entrar en lo que conocemos como la Unión Europea y para que su país entre en lo que conocemos hoy como la OTAN. O sea, cuando uno tiene rabo de paja no se acerca a la candela, dicen por ahí. Hoy terminamos ya con San Juan Pablo II. San Juan Pablo II da para 4 horas más, pero como estamos haciendo es la historia de la Iglesia muy general, la semana entrante ya tendremos a Benedicto XVI y Francisco, que con ellos terminamos la historia de la Iglesia y arrancamos de nuevo con la historia de la Biblia, pero desde un punto de vista diferente. Muchas gracias.